esa banda. A la sombra de un laurel, al aire de una guitarra, dímelo tú, dímelo, dímelo tú, dímelo tú, dímelo, dímelo tú. Por los aires de esa banda, dímelo tú, dímelo, dímelo tú, dímelo tú, dímelo, dímelo tú.
dentro de las 12ª jornadas de Patrimonio Histórico, cambiando de escenario, como decíamos el otro día en la inauguración, de las Casas de Betania, donde normalmente siempre se celebran estas jornadas. Hoy, en una jornada más, nos proponemos presentar, a voluntad también del autor, el libro de Fernando Romero. Gracias a todos por acompañarnos. Veo que las expectativas cumplen el trabajo hecho por Fernando durante mucho tiempo en el rescate de esos documentos importantísimos en la historia del municipio de Agüimes, y presento a los miembros de la mesa y damos comienzo al inicio de la noche. A mi derecha no hace falta descubrirlos mucho, y lo de la derecha, sin que sirva de precedente, don Fernando Romero, autor del libro, don Victoriano Santana, editor, don Francisco Tarajano, que tampoco necesita presentación, y Faneca Hernández, también, que es conocido por todos. Yo le paso la palabra a don Victoriano, por favor. Buenas noches, muchas gracias, señor alcalde. A mí era quien había que presentar, el resto ya eran sobradamente conocidos, ¿no? Sí, aquí me presento con muchísimo gusto, con muchísimo placer, muy honrado por pertenecer a este momento histórico que supone la presentación de este libro, que como editor, como de algún modo como responsable de que las hojas o de que el enorme trabajo que Fernando llevó a cabo se convierta en el libro que ustedes están manejando, bueno, pues para mí ha sido primero un honor porque yo aprecio muchísimo a Fernando, le tengo una altísima consideración, y cuando alguien que es riguroso, que es serio, alguien que tiene una calidad más que demostrada como persona y además como intelectual, como investigador, cuando alguien se acerca y humildemente te dice, oye, he pensado que podías editarme esto, sinceramente, pues el honor es absoluto. Honor que además se ve acrecentado con la gratitud, porque si no hubiese sido el proyecto lo suficientemente atractivo, bueno, pues a lo mejor el honor se mantiene, pero la gratitud no tiene razón de ser, porque habrá sido un proyecto lacerante. Pero eso no pasa con este libro. Honor y gratitud es lo único que tengo para Fernando por haberme hecho partícipe de esta dictadura franquista en Agüimes a través de los documentos, que me parece que es una obra esencial, una obra indispensable, una obra necesaria. Tenemos una recopilación documental que hace falta que se haga, que se lleve a cabo. Uno ya lleva muchísimos libros a sus espaldas, muchas horas de trabajo, muchos autores, mucho material, y cuando uno se encuentra con un libro tan cercano, tan próximo, con un libro en el que todos ustedes se van a ver absolutamente reflejados, uno no puede evitar decir, oye, hace falta y hay que hacer todo lo posible porque esa necesidad que uno percibe se pueda trasladar a los lectores, a los vecinos, a todos ustedes. Enfocar una etapa tan compleja como el franquismo, con todo lo que ello conlleva, la guerra civil, la posguerra, y enfocarlo desde el municipalismo, desde esa... creo que es una labor que merece la pena que se tenga muy presente. En este libro está la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. En este libro hay muchísimas horas de historia que todos nosotros oímos, que todos nosotros escuchamos y que muchos de nosotros participamos de ella. Y este libro se convierte en un acta notarial que por su cercanía merece la pena acercarse. Fernando y yo compartimos además una profesión que aunque estemos en situación administrativa diferente, la seguimos compartiendo. Fernando se morirá siendo docente, es evidente, y uno pues trata de serlo. Y con maestros como él mirándolo en el horizonte, pues en fin, yo creo que tengo una buena guía. Y ambos hemos compartido y ambos hemos percibido la necesidad de que todo lo que envuelve a la guerra civil, todo lo que envuelve al franquismo, todo lo que envuelve, en fin, a todo ese periodo tan oscuro, de algún modo, esté presente en las aulas, que se conozca más, que nuestros alumnos no crean
que estamos al mismo nivel explicando la guerra civil o el franquismo que la guerra de la independencia contra las tropas napoleónicas. O sea, necesitamos que nuestros alumnos sientan. Y una de las virtudes de este libro es que no hace falta acudir a los libros como tal. Este libro nos muestra que paseando por las calles podemos averiguar y descubrir todo lo que fue una manera de ser y de actuar. Entre las gratitudes está la que Fernando, además de editor, me pidió escribir un preliminar. Y bueno, hice un preliminar donde hay 3 bloques que me gustaría compartir con ustedes. Los he marcado y espero y deseo que, en fin, que si no les guste, que no les gusta, que por lo menos no les disguste. Servirán un poco para enfocar la actitud con la que este humilde editor que se dirige a ustedes se ha enfrentado a este libro. El primer bloque dice más o menos de la siguiente manera. Aunque nuestro presente administrativo sea distinto, tanto Fernando como un servidor somos docentes, lo que nos ha permitido ser testigos de un hecho que no puedo calificar de otro modo que preocupante y a la vez intolerable. El que nuestros alumnos vean la Guerra Civil Española, la posguerra y el periodo totalitarista encabezado por Franco como unos acontecimientos sumamente lejanos en el tiempo y, consecuentemente, alejados de su percepción emocional. Para ellos, si no todos, sí al menos para un elevado porcentaje, se trata de algo que sucedió hace mucho, como la guerra de la independencia contra las tropas napoleónicas, por ejemplarizar la desconexión que percibo. No se detienen a considerar que esos yayos que visitan los domingos y esos mayores que están cerca de ellos, familiares, vecinos y transeúntes, fueron, en el peor de los casos, víctimas del atroz periodo en el que padecieron. Y en el mejor, que fueron receptores de unas consignas mezcladas con miedo, arbitrariedades, injusticias, etc. Esos aludidos escolares tienen que engancharse con este episodio de nuestra historia nacional y los docentes, entre otros colectivos, hemos de asumir la importancia de ese enganche. La importancia de esta labor de conexión pensada para los escolares se convierte en un acto de justicia inaplazable porque pasan los años y las leyes de la naturaleza van silenciando a los testigos de la contienda militar y con ello, poco a poco, a los de la posguerra. A medio plazo, los que vivieron el tardofranquismo también se irán. Lo que es aceptable para la razón biológica no lo puede ser para la humana, ni para la búsqueda de esa perenne reclamación de justicia, verdad y reparación. Por eso celebro que existan libros como estos, libros detallistas en su contenido, fieles a su compromiso con las enumeradas reclamaciones, libros que en su respeto por la ecuanimidad hablan de lo bueno y de lo malo, de lo que fue un avance para la población, infraestructura, luz, agua, a pesar de que palabras como libertad y democracia estaban tan proscritas como vigentes otras tan terribles como censura, fanatismo, violencia. La ventaja del estudio atómico de los acontecimientos históricos es que hay lugar para las cuestiones bondadosas, amables, aprovechables. En suma, aquellas que no merecen ser incluidas en el vertedero mental donde situamos lo que nos repugna. Como es lógico suponer, estas luces llaman la atención y son dignas de ser reconocidas en un periodo tan oscuro, pues suelen quedar ocultas bajo el espeso manto de los actos perniciosos del régimen. Por eso, repito, se agradecen trabajos tan específicos como el que nos ocupa, porque nos permiten atisbar la presencia de muchos que hicieron mucho a favor de todos en Agüime. También nos permite descubrir a no pocos que causaron grandes perjuicios a la mayoría, beneficiando a unos pocos, y que han logrado salir a hurtadillas de la primera fila pública que ocupaban durante el régimen. Es bueno que vuelvan al redil para que se sepa quién fue quién durante los años de la dictadura en el municipio Gran Canario. Y concluyo con un tercer bloque en el que además
me ayuda a plantear que este proyecto no puede empezar y terminar aquí. ¿De acuerdo? Esto es un proyecto en el que hay una mayor visión, una mayor proyección, y espero y confío, si Fernando no se me estresa mucho, porque ahora mismo en el hall acabo de hablar de 3 proyectos y el hombre a poco menos que se ha desconectado, se ha puesto en modo vuelo. Si Fernando no se me desconecta, tú sabes que soy un obsesivo para esas cosas, así que voy a seguir, con el permiso de su señora y de sus hijos, voy a seguir insistiendo para que el proyecto avance, porque, insisto, este es un libro, y ya con esto voy rematando mis palabras, que se ha compuesto a partir del ADN de las poblaciones, sus archivos, el espacio que encierra la información básica que debe transmitirse de generación en generación para la toma de conciencia de una identidad que nos pertenece. Esta es la materia prima del libro que tienes frente a ti, y es el fundamento con el que ha edificado nuestro autor su trabajo de investigación y sus publicaciones, que circundan el perímetro de la noble Agüimes, la tierra madre del sur, la que nos concede la conciencia de sureños. Yo me siento un sureño y por tanto reconozco en Agüimes que es la tierra madre. Las virtudes expuestas al principio de esta nota del editor y lo señalado convierten a Fernando, salvando la distancia obviamente, tenemos aquí en un discípulo magnífico de nuestro magnífico cronista, Paco Tarajano. Creo que Fernando ha sabido coger la escuela del maestro Paco Tarajano y de algún modo está asentando y está creando y construyendo, y a mí me parece que la historia de Agüimes y la historia del sur en las manos de estos especialistas y de estos autores está a salvaguardada. Ya uno puede estar tranquilo porque tiene muy buenos guardianes. Como editor me siento orgulloso de haber participado en la realización de esta publicación y de haber recibido el encargo de hacer lo propio con las ediciones restantes que quedan por publicar. Por supuesto, el proyecto queremos crecerlo, queremos ampliarlo mucho más. Me gustaría, lo hemos ido apuntando, también lo hemos comentado, lo comenté hace bien poco con Francis, que haya una continuidad para que abarque todo el periodo franquista. Nos gustaría reeditar el primer tomo que sacó cuando Agüimes en la República y, por supuesto, plantear que una vez acabado el franquismo, Agüimes tiene historia y de algún modo habrá también que irla construyendo, ya habrá que ir edificándola para saber un poco lo que hubo, lo que hay, para tenerlo muy claro sobre qué es lo que habrá. Por supuesto, yo nací en Telde. Luego, soy teldense de nacimiento y muy orgulloso de ser teldense. Soy santaluceño de habitación, vivo y espero morirme allí. Y siento en Agüimes en el corazón. Me queda por ingenio una rama que la siento también muy próxima. En consecuencia, me gustaría que este trabajo, y voy a hacer todo lo posible con el permiso del señor alcalde, para seguir insistiendo, con el permiso de toda la gente, que esté, con el permiso de Fernando, me gustaría que esta tierra madre, que es ejemplar, impulse, ayude, proyecte para que el Ingenio se haga lo mismo, para que Santa Lucía se haga lo mismo y para que Telde se haga lo mismo. Creo que hay una historia de una gran mancomunidad en la que todos nos sentimos identificados y orgullosos que debería irse construyendo con estos parámetros. Tenemos a una generación que debemos de enseñarle. Y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de todo lo que se ha hecho, de nuestro pasado y de nuestro presente. Y poco más. Darles a todos de todo corazón las gracias, pedirles perdón por la extensión. Yo quería ser muy parco, pero la parquedad no es precisamente mi virtud. E invitarles a que disfruten conmigo de este libro del que todos nos vamos a sentir profundamente orgullosos. Y Fernando, gracias, y ya sabes que puedes contar conmigo para lo que haga falta. A todos, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Victoriano. Le cedo la palabra ahora a nuestro don Francisco Tarajano y le paso el micro. Buenas noches. Si hoy retorno a mi Agüimes es porque quiero rescatar memorias de mis ancestros, quienes, honrados,
de vigor y tesón, huellas dejaron. Hoy retorno a mi Agüimes con emoción y afecto para acompañar y felicitar a mi entrañable amigo Fernando Romero por la edición de su segundo libro de historia de nuestro Agüimes. De casi todos los hechos relatados en los dos libros publicados y en otros que se publicarán, yo fui testigo. Yo vi nacer la Segunda República el 14 de abril de 1931 y la vi morir el 18 de julio de 1936. Para mí fueron años benditos, bonitos y fecundos los de la Segunda República. Vi nacer y morir la tremenda, furibunda y funesta dictadura. Para mí fueron años de raño y de roña, de odio y de rencor, de miserias y de muertes. Yo vi nacer los años de bien me sabe y buen gobierno de Roca Guairo con Antonio Muñiz González, 3 de abril de 1979, José Almas Alemán, 8 de mayo de 1983, Antonio Morales Méndez, 10 de junio de 1987, Yosca Hernández Suárez, 24 de mayo de 2015. Vi nacer y morir la Segunda República en la calle Sol, donde estaba aprendiendo. El 19 de marzo de 1812 fue designado como primer alcalde constitucional de Agüimes el subteniente Jacobo del Saz, guiense calzado con la agüimense María Josefa Morales Urquía. El ayuntamiento de Agüimes nació y vivió pobre muchos años. El 7 de septiembre de 1913, el concejal don Juan Rodríguez Bolaños escribió: «En este día, por primera vez, se celebra una sesión del ayuntamiento en casa propia del municipio. El pueblo cuenta con un local decente y apropiado al objeto». Era alcalde don Luis Artiles Castro. El edificio se construyó en el antiguo corral del concejo, que era el lugar donde se marcaban las cabras y ovejas y se recogían las perdidas o robadas. El corral daba a dos calles, Sol y Libertad. El edificio se construyó con el dinero de los remates de las aguas del hilo del pueblo, de las que el ayuntamiento era administrador. El dueño era el pueblo. El 8 de octubre de 1917, el insigne agüimense don Juan Melián Alvarado, delegado regio de enseñanza desde el año 1915, decidió la creación de escuelas graduadas de varones y hembras en su pueblo natal. El ayuntamiento ubicó las escuelas de varones en el único edificio propio donde ya estaban las oficinas municipales. En mi niñez, en la banda de la calle Libertad, estaban las clases primera y tercera. La primera, dirigida por el maestro sevillano don Baldomero García Puyol, casado con la bella agüimense Catalina González Artiles, y la tercera, dirigida por el santanderino don Arturo Soriano García, que casó con la agüimense Belén Rodríguez Romero. En la banda de la calle Sol, en la primera planta, se ubicó la escuela segunda, dirigida en los años de la República por el valenciano don Arturo Sanchís, mi buen maestro, quien casó con la buena y bella agüimense Andrea Artiles Díaz. En la parte de la calle Sol estuvieron las casas consistoriales hasta el 14 de diciembre de 1986, día en que se inauguraron las de la avenida Joaquín Artiles, siendo alcalde don José Almas Alemán. Los niños de la clase segunda veían subir y bajar al alcalde don Juan Rodríguez Melián, al secretario don Francisco Melián Rodríguez, al depositario don Francisco Suárez Herrera, al oficial mayor don Fernando González Bordón, al amanuense don José Hernández Gordillo y a los guardias municipales Juan Abrante García y José López Suárez, personas que con el párroco don Enrique Báez dirigían y servían a todo el pueblo de Agüimes. A las clases citadas en el curso 35-36 asistíamos, entre otros,
Antonio González Rodríguez, Antoñiquito, Emilio Barbosa Enríquez, Chanchán, los hermanos Cristóbal y Antonio Ruano Suárez, los hermanos Pepe y Francisco Alvarado Sánchez, los hermanos Tito y Lorenzo Santana Artiles, los hermanos Quino, Fernando e Higinio Romero, los hermanos Luis y Pepe Rodríguez Tarajano, Juan Cazorla, Juan Abrante, Antonio Rodríguez Herrera, Antonio Rodríguez Artiles, Rafael Romero Cabrera, Francisco Artiles Artiles, José Rodríguez Romero, Manuel López Sánchez, Luis Quica, Melián Suárez, Vicente Melián, Luis Trujillo, Bonifacio Mena, Manuel Romero y muchos más. Yo aprendí mucho y bien de mi excelente maestro don Arturo Sanchís y me divertí y jugué con mis condiscípulos en la calle Sol y en San Antón, que entonces era del pueblo y no de coches y motos. Fuera de las horas de clase, yo me entretenía en la finca de mis padres, ubicada en la falda de la montaña de Agüime, al final de los llamados cercados de Verdugo. En 1754, el obispo Fray Valentín Morán le hizo regalo a don Joaquín Verdugo en sitios de Agüime. Los cercados de Verdugo se extendían desde el Ejido al barranquillo de Ana Torres, al pie de la montaña de Agüime. Pertenecieron a conocer al coronel José Hipólito Verdugo Albituría y después a su hijo Manuel Verdugo Pestana, quien se los vendió a sus medianeros y arrendatarios. Los cercados estaban comunicados por lo que fue después el Camino del Carrizal. En ese camino, en la explanada llamada La Junquera, después de la puesta del sol y habilitados los animales, se iban reuniendo los labradores Domingo Tarajano López, mi padre, Sebastianito Méndez, Juan González, los hermanos Francisco, Manuel y Luis Alemán, José Romero, Panchito García, Domingo Tarajano Vega, Vicente González, Vicente Machucho. Dejaban las lecheras, los cestos, los talegos en el suelo. Se sentaban sobre las toscas piedras mientras iban llegando uno tras otro. Llegado el último de los labradores, subían todos juntos en amena conversación, pasado el alberconcillo, y llegados al ejido, se separaban, dirigiéndose cada uno a su hogar. Era muy bonito ver la solidaridad entre ellos. Se ayudaban en las plantadas y en las recogidas de frutos. Yo aprendí mucho de todos ellos. Los niños de entonces madrugábamos a ser hombres para ayudar a nuestros padres. Aquellos años fueron para mí bonitos, felices y fecundos. Estábamos en la Segunda República. Con la llegada de los franquistas y falangistas ya no se reunieron los labradores. Algunos de mis condiscípulos se vistieron con camisas azules, con yugo y flechas, y ya no jugamos al trompo y al tejo con confianza y alegría. Varios de ellos se tatuaron de falangistas. Hasta los feligreses se enmascararon de franquistas. Yo oí en las misas rezar por Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios. Y el coro de piadosas mujeres cantaban: Virgen del Rosario, Madre del Auxilio, vela ahora y siempre por nuestro caudillo. Virgen del Rosario, Madre del que gime, haz que vuelvan sanos los hijos de Agüimes. Pero varios muchachos no volvieron. Sus cuerpos quedaron botados y fríos en las trincheras españolas. En la actual Cruz de los Caídos, antiguo 4 esquinas, en una placa están grabados los siguientes nombres: Juan Artiles Ramírez, Porfirio Artiles Santana, Juan González Herrera, Sebastián Tejeda Santana, Francisco Acosta Esteve, Manuel González Viera, Juan Castro Alemán, Luis Alemán Guerra, José Alemán Herrera, José Sánchez Alemán, Agustín García Ojeda, José Romero Álvarez, Francisco Sánchez Hernández, Antonio Valentín Méndez, Antonio Martín Trujillo. Son los nombres de unos muchachos de 19, 18, 19 y 20 años, obligados por el ejército franquista a ir a las trincheras a luchar y caer muertos, lejos de su pueblo natal, por un Dios,
por una patria y un rey ajeno. Es mentira que dieran su vida por Dios, por la patria y el rey. Fueron robados a su familia y enviados al matadero por los franquistas. La lápida fue, es y será testigo acusador de la guerra incivil 1936-1939, que trajo miseria, hambre, cárcel, muerte y llantos a muchas familias agüimenses. No figuran en la placa los nombres de los jóvenes Francisco Suárez Suárez y Sebastián González Artiles, quienes se alistaron voluntariamente en la División Azul de Muñoz Grande y murieron allá en la estepa rusa en 1940. Se persiguieron las ideas. Brigadas de falangistas abusadores en noches de rencor se llevaron al campo de concentración de Gando a las siguientes personas: don Juan Rodríguez Melián, alcalde; don Francisco Martínez Lozano, concejal; don Sebastián Melián Suárez, juez municipal; don Pedro Castellano Castellano, secretario del juzgado; don Fernando Castillo Tejeda, ejecutivo del ayuntamiento; don Francisco Retana Bonilla, médico; don Miguel Álvarez de Cienfuegos, boticario; don Arturo Soriano García, maestro; don Arturo Sanchís, maestro; don Andrés Melián Calderín, propietario; don Bartolomé Romero Pérez, comerciante; don Ananías Torres Pérez, molinero; don Sebastián Hernández Romero, practicante; don Francisco Alemán Armas, labrador; don Juan Rodríguez Alemán, carpintero; don Sebastián Sanz Santana, chofer; don Vicente Arrondo Payarés, labrador; don Francisco Artiles Alemán y algunos otros. Fueron acusadas también la maestra Carmen Colomer Pradels, esposa de Arrondo; Carmen Martínez de Uriarte, la esposa de Álvarez; y Juana González García, la esposa de Martínez. Para la mayoría de los agüimenses, todas las personas castigadas en la cárcel en Gando eran dignas, íntegras, honradas, apreciadas y respetadas. Se les reprendió y encarceló por sus ideas republicanas. De Temisa fueron condenados a la cárcel de Gando don Antonio Sánchez Sánchez, maestro; don Antonio Cubas Rodríguez, sacristán y cartero; don Segundo Méndez Sánchez, cochero; Antonio y Fernando Sánchez Méndez, labradores; José, Rafael y Miguel Sánchez Méndez, labradores, primos hermanos de los anteriores. En la década 1950-1960, el Consejo Local de la Falange Española Tradicionalista y de la JONS de la Bella Agüimes estuvo integrado por las siguientes personas: delegado de la Vieja Guardia y secretario, don Francisco Suárez Suárez; delegado sindical, don Fernando González Bordón; delegado del Frente de Juventudes, don Lucas Bordón Suárez; delegado de Educación Nacional, don Joaquín Romero Hernández; delegada de Auxilio Social, señorita Antonia María Suárez Suárez; delegada de la sección femenina, señorita Carmen Ramírez Hernández; tesorero, don Domingo Romero Hernández; concejales militantes, don Domingo Artiles Tarjano, don José Hernández Martín, don Antonio Méndez Rodríguez, don Francisco Romero Romero, don Juan Rafael Caballero Sánchez. Todos ellos, honorables personas. Las circunstancias políticas exigían aceptar los cargos, aunque no comulgaran con las ideas falangistas. La historia es la memoria de los pueblos, se transmite por testigos. La historia de los vencedores es muy distinta a la de los vencidos. El testimonio, tanto oral como escrito, vale lo que vale la persona que lo da. El testimonio de Fernando Romero Romero es valiosísimo. Fernando, nacido en 1953, es testigo de los últimos años del franquismo. Es uno de los fundadores del Roque Aguairo. Fue concejal por esta agrupación en la primera legislatura democrática, del 79 al 83. Es licenciado en Geografía e Historia y se ha jubilado de la enseñanza recientemente, en el 2015. Fernando es un servidor y sembrador de la cultura. Unos versos de don Francisco. La cultura se siembra con manos limpias,
para que el pueblo escoja lindas espigas. Nadie la tiña con la ruin cochinilla de las mentiras. Con manos limpias, mente luminosa, entusiasta corazón y fervoroso amor, se ha dedicado a transmitirnos la fecunda, amena, interesante y emocionante historia de nuestro Agüimes. En el año 2001 publicó el Ayuntamiento de Agüimes entre dos dictaduras. Ahora, jubilado, se pasa los días metido en los archivos municipales para darnos toda clase de datos, obras, hechos y vidas de personas. Me dice que piensa escribir la historia de la dictadura franquista en la villa de Agüimes en varios libros. El primero se inicia con la alcaldía de Francisco Navarro Muñoz y termina con la de Pedro Melián Rodríguez. El primer libro lo he leído con atención y afecto. Es admirable el trabajo de Fernando. A través de las páginas de su libro, y a pesar de los pleitos, chismes e ideas impuestas, sigue brillando, resuelta, tesonera, laboriosa, sufrida, generosa, acogedora, inconforme a la humilde y sencilla y excelente gente de nuestra la humilde, sencilla y excelente gente de nuestra villa de Agüimes, que en todos los tiempos, y más en la dictadura franquista, mostró su canaria identidad y llevó a cabo obras espléndidas. Viva la villa de Agüimes, pila de dignos ancestros que dieron hijos insignes por su empeño tesonero. Si la historia es la maestra de la vida, debe enseñarnos cómo se comportaron y se comportan hoy los hombres enfermos, podridos por el rencor, el odio, el egoísmo, la envidia, los actuales dictadores, los tiranos, los conquistadores, los invasores, los verdugos, los nobles de la muerte, y cómo no se comportaron y se comporta la gente sana de espíritu y de unánimes corazones, como todos, como todas ustedes, mis amables y presentes oyentes, orgullosos de ser y estar en Agüimes, terrero y templo de virtud y de nobleza, donde se brega y se reza con tesón y con anhelos, donde brilla la belleza y la pres de sus ancestros, donde remedan los nietos las luchas de sus abuelos, los que con recia firmeza labraron un bravo pueblo. Agüimes, forja y cantera de genios y de talentos. No es lo mismo ser de Agüimes que de Agüimes querer ser. El querer ser por amor tiene un digno florecer, como es el caso de este hombre. Muchísimas gracias, don Francisco y Faneque. Y tiene ahora la palabra el protagonista de que nos concentra hoy en este local. Fernando, cuando quiera, por favor. Bueno, voy a ser más breve que Paco, eso seguro. Pero bien, antes que nada, buenas noches, bienvenidos todos, compañeros, vecinos, amigos y familiares, por su asistencia al modesto acto de presencia de este libro. Sería imposible nombrarlos a todos, pero me dirijo especialmente a los que para estar aquí han tenido que superar algunas dificultades o han dejado de hacer otras cosas por priorizar su presencia en esta sala. Sinceramente y de corazón, muchas gracias. Por supuesto, también agradecer las palabras y la presencia de los miembros de esta mesa. Óscar Hernández Suárez, alcalde de Agüimes, muchas gracias por continuar propiciando que Agüimes siga en el podio de la cultura insular, como faro y guía entre los municipios de Gran Canaria. Victoriano Santana Sanjurjo, compañero, amigo, escritor y en este caso representante de la edición Begin Book Ediciones,
muchas gracias por todos los desvelos que has tenido en todo este tiempo. Don Francisco Tarajano Pérez, ¿qué decir de él? ¿Quién no lo conoce, no? ¿Cuántos recorridos históricos los años pasados por las calles, casa a casa, durante tantos años? Muchas gracias por aceptar, sin dudarlo, un instante, la tarea de escribir el prólogo de esta obra. Y en la brega diaria del quehacer cultural sería injusto si no nombrara al eficaz Francis González Ramos, concejal de Cultura de este ayuntamiento, además de ya prestigioso y reconocido gestor de la actividad cultural en esta isla. Y por su directa y activa implicación en esta obra, mi agradecimiento también a Vicente Hernández Méndez y a la Asociación de Genealogía e Historia Familiar de Agüime, que gustosamente ha facilitado las fotografías presentes en el libro. Y en el trabajo día a día en el Archivo Municipal no puede faltar mi gratitud a los funcionarios Manuel Romero Estupiñán, Octavio Rodríguez Herrera y Monse Artiles Suárez por su exquisito trato y las facilidades dadas en todo momento a quienes hablan. Y por último, pero asumiendo las enseñanzas de aquel Jesús de Nazaret, cuando decía «los últimos serán los primeros», mi agradecimiento especial y sin límites a la persona más sufridora y que con gran paciencia ha padecido el lento proceso de nacimiento de esta obra. Chelo, muchas gracias. Sin más, paso a comentar un poquito el contenido del libro. Esta obra da a conocer el resultado de una investigación sobre fuentes directas del Archivo Municipal de la Villa de Agüime. Se trata de un trabajo sobre una etapa histórica muy dura para la población y de un perfil político plano y lleno de unanimidades, fascismo y dictadura. Sin embargo, en estos duros años se planificaron, se construyeron obras y se tomaron decisiones cuyas consecuencias inciden todavía hoy en determinados aspectos de la vida de los vecinos del municipio. Fue una época de mucha pobreza y, por tanto, de escasa iniciativa privada para la construcción de viviendas y para la apertura de pequeños negocios por todo el municipio. No obstante, se empezaron a conectar las viviendas del casco de la villa a la red de agua del abastecimiento público. Se construyó la plaza junto a la ermita en Los Corralillos y se inauguró la carretera de Temisa, resolviéndose además el problema interno de comunicación en dicho barrio con la reparación y ensanche de la pista del Chorrillo al Barranco de las Longueras. También fue en estos años cuando se estableció en Agüime la congregación de los hermanos de las escuelas cristianas, los hermanos de la Salle. Se abrió el antiguo cine Agüime, se creó una estafeta de correos y los vecinos del casco convivieron con el Tabor durante algunos años. Igualmente fue también cuando se inauguró la arboleda municipal de la Orilla, se construyó el antiguo almacén de empaquetado de tomates de la Rambla y se instaló la cercana gasolinera. Por otra parte, se fijó también la planificación del barrio de Arinaga y se iniciaron las gestiones para dotarlo del agua de la red de abasto público. Finalmente, surgiría también en estos años otros barrios como los del Cruce de Arinaga, Montaña de los Vélez, etc. Por último, resulta curioso también el efecto que tuvo en la corporación municipal el enfrentamiento del obispo Pinlay con el régimen, con motivo de la visita de Franco a Las Palmas en 1950. Ofrecemos una primera aproximación histórica de la época, por tanto, incompleta y sujeta necesariamente a posteriores revisiones. Consideramos una obligación posibilitar el conocimiento de nuestra historia, profundizar en nuestro pasado y en el legado de los que nos precedieron, ya que nadie ama ni valora lo que desconoce. Este libro nos puede ayudar a rescatar un trozo de nuestra memoria colectiva. Puede servirnos para recabar alguna información sobre nuestra familia. También se puede usar como una herramienta de consulta para eruditos o simplemente como un instrumento para saciar algunas curiosidades sobre determinados aspectos históricos de la vida municipal. En cuanto a su estructura formal, la obra se inicia con un primer capítulo preliminar dedicado a contextualizar muy someramente los principales acontecimientos acaecidos por esos años en España. Luego describimos muy brevemente el quehacer de los presidentes del Cabildo de Gran Canaria que marcaron esta época, debido a su protagonismo y a la alta incidencia de la institución insular en el desarrollo de la vida municipal. Posteriormente, por seguir un criterio en el desarrollo de los acontecimientos, hemos optado por el orden cronológico de las sucesivas alcaldías. Estamos convencidos, como ha escrito el historiador Agustín Millares Cantero,
de que en el estudio de la historia de Canarias, si queremos desentrañar las auténticas características de la estructura del poder, es necesario bajar a los peldaños medios e inferiores de la pirámide. Hasta los años 60 del pasado siglo, la sociedad insular estuvo caracterizada por el peso económico del mundo rural. De ahí que tengamos que considerar que no todos los elementos de poder de las clases dirigentes residían en la capital, ya que el dominio de buena parte de este poder se sustentaba sobre un patrimonio rústico fuera del mundo urbano. Desde este punto de vista, es obvio que debamos hacer hincapié en la política municipal, uno de cuyos principales rasgos se encuentra en el control y ejercicio de la administración local. Estamos convencidos que cuando dispongamos de abundantes investigaciones y monografías acerca de la vida en los municipios y de las actuaciones de sus corporaciones municipales, estaremos completando la verdadera historia de Canarias. Frente a la apabullante globalización actual, socialmente injusta, marcada por los mercados y el gran capital, debemos apostar por la defensa de nuestras peculiaridades naturales, históricas y culturales. No olvidemos que el fenómeno urbano es históricamente muy reciente en nuestras islas. Continuamos ahora haciendo una breve incursión por el capítulo del libro preliminar en su segundo apartado, donde habla de la contextualización histórica insular. Allí nos referimos a la investigación del mencionado y querido profesor Agustín Millares, en el sentido de que los herederos políticos del caciquismo histórico habían sido los protagonistas del ejercicio del poder en las instituciones de la isla durante el franquismo. ¿Qué pasó en Agüimes? Antes de responder, nos fijamos, por ejemplo, en el papel jugado por el alcalde Pedro Melián Rodríguez y todo su entorno de influencias, salvo su primo Juan Rodríguez Melián, la oveja negra de la familia y que fue el alcalde durante la Segunda República. Y también observamos el papel jugado por el alcalde Bartolomé Romero Romero y su entorno. Ambos llegan a la alcaldía con un bagaje personal o familiar de experiencia política municipal de etapas anteriores. Destacamos sobre todo el caso de Pedro Melián, quien desde la primera hora del golpe de Estado, el mismo 18 de julio de 1936, asumió la alcaldía y se convirtió en el delegado gubernativo de los sublevados contra la Segunda República en el municipio. Luego volvería a ser alcalde en 1951. Constatamos así que el poder en Agüimes estuvo en manos de los sectores más conservadores y tradicionales, también simpatizantes de José Mesa y López. Una prueba palpable es que el propio Ayuntamiento de Agüimes había declarado hijo adoptivo a José Mesa y López y había nominado una calle con su nombre y acudía a su despacho para hacer consultas jurídicas. En otro orden de cosas, analizamos el perfil profesional de muchos de los miembros de las sucesivas corporaciones municipales. En primer lugar, destacamos una escasísima representación del sector profesional entonces mayoritario en la villa de Agüimes, agricultura y la ganadería. Por lo investigado, y sin concretar por ahora datos que lo avalen, sostenemos la hipótesis de que eso se debió al precario nivel educativo y escasa cualificación en general de los que en la villa se dedicaban directamente al trabajo de la tierra, los pequeños propietarios agrícolas, los arrendatarios y los medianeros. Constatamos también que bastantes concejales de esta época eran empleados de los empresarios exportadores de tomate establecidos en la zona, desde el actual vecindario Majadasiega hasta Carrizal, pasando por Llanos Prietos, Piletas, Pie de la Cuesta, etc. Entre los empresarios más relevantes destacaban Diego Betancor, Francisco Quintana, Bruno Naranjo, Moisés Rodríguez, Juliano Boní. Y la categoría de los empleos de los distintos miembros de la corporación solía ser chofer, encargado de pozos y camiones, encargados de almacén, vigilantes, listeros, administrativos, capataces y otros empleos de parecido o semejante nivel de cualificación. Igualmente hemos comprobado la existencia de otras profesiones en otro grupo de concejales, como algún inspector de Aicasa, antiguo joye de hora, responsable de explotación de hornos de cal en Arenaga, sacristán, varios dueños de tiendas de comestibles, algún jardinero, algún pequeño comerciante de bazar o de ferretería y un empleado de la Hermandad Sindical de Labradores. Por último, resaltamos que los actos de toma de posesión de los nuevos alcaldes eran presididos normalmente por el alcalde saliente, excepto en un caso en que un delegado del gobernador civil se trasladó a Agüimes a presidir dicho acto. Ante todo lo reseñado, podemos llegar a las conclusiones siguientes. Primero, en Agüimes se cumple, en buena medida, al menos en esta etapa, las investigaciones del profesor Millares Cantero en relación con la procedencia caciquil, no falangista, de buena parte de los alcaldes de la época.
Segundo, la cualificación profesional y el nivel educativo de los miembros de las distintas corporaciones puede considerarse en general medio-bajo, cosa que, por otro lado, era lo normal en las zonas rurales a nivel general en todo el país, ya que la educación no constituía entonces una prioridad para el régimen. Y para los ciudadanos lo prioritario era garantizar la subsistencia propia y la de su familia. Y tercero, el peso o influencia de los alcaldes de Agüimes sobre las autoridades políticas superiores del régimen durante los años aquí tratados fue en general muy escasa. Quizá esto se debiera a la limitada formación de los propios alcaldes y a su aislamiento en el mundo rural, pero probablemente sería una causa mayor su escasa cultura política. Finalmente, espero que este libro les resulte agradable, satisfactorio y ayude a todos a conocer y a valorar un poco más el esfuerzo, el trabajo y la actividad desarrollada por nuestros padres y abuelos en unas circunstancias muy difíciles y penosas, rodeados de una gran escasez y de una miseria generalizada propia de la década de los años 40 y principios de los 50. Ellos son los protagonistas de esta obra, pues fueron ellos los que construyeron los cimientos de la Agüimes que hoy disfrutamos. Estoy seguro que ustedes convendrán conmigo en que es de bien nacido ser agradecido. Pues eso, que lo disfruten. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Nada que añadir. El valor histórico es evidente. La referencia para la historia del municipio de Agüimes está patente y recogida en este documento, en la importancia del trabajo y de la implicación del trabajo de los rectores municipales en aquella época, pues marcan también la tendencia de muchas familias cuyo mundo era exclusivamente el entorno de nuestros límites geográficos. Sí quiero felicitar a Fernando, agradecerle como alcalde esa parte, el rescatar, el recoger en este documento esta parte de la historia de Agüimes, como decía Victoriano, animarlo a que siga en la tarea con la connivencia de Chelo, espero. y sobre todo porque querer agradecer también a Fernando la entrega a la comunidad, ¿no? La implicación, el trabajo para el entorno, para el municipio, no nace en estos días de prejubilación o jubilación. Fernando ha estado implicado en el movimiento asociativo del desarrollo del municipio, es padre fundador del grupo Rocaguairo, que gobierna desde las primeras elecciones de esta democracia el municipio de Agüimes, y siempre ha estado en el movimiento social absolutamente implicado. Y por eso, como alcalde, gracias, Fernando. Si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, o ya Fernando los atiende. ¿Alguna curiosidad o algo? No sé. Sí, don Francisco. Bueno, por lo que leí, habrán visto ustedes que yo soy antifranquista. Y no se nota. Y tenía la razón porque a final de julio de 1936 yo llevaba una cesta con una docena de huevos a don Arturo Sanchís y me recibió Andrea Artiles Díaz, su esposa, llorando, y me dijo que a su esposo se lo habían llevado aquella noche al campo de concentración. Siendo días más tarde, los falangistas, vestidos de camisas azules, se metieron en la casa de mi abuela Lola López Hernández porque iban a buscar a Juan Negrín Cabrera, esposo de una prima hermana de mi abuela, Dolores López Barrero,
que se llevaba muy bien, y este don Juan Negrín López venía mucho a Güímez y Ingenio a vender terrenos y casas. Y acabo de saludar a un pariente de don Francisco Retana. Siendo yo secretario del Instituto Pérez Galdós, tuve por alumno a dos nietos de don Baldomero García Puyol, asesinado por Queipo de Llano, a quien Agüimes le dedicó una calle cuando estaba en Sevilla. Y recibí también al viejito tan amable, don Arturo Soriano, el profesor mejor que ha pasado en aquella época por Agüimes, que me iba a preguntar por la marcha de sus dos nietos que estudiaban en el Pérez Galdós. Y a don Francisco Retana lo encontré en la agencia Correa, lo saludé, me reconoció. Él vivía en la casa donde está Mariquita trabajando hoy, era la casa del médico, David, y don Francisco Retana lo leerán en el libro. Agüimes lo destituyó de médico, y como destituyeron a los maestros, y don Francisco Retana me dijo que recordaba mucho a Agüimes, pero jamás en su vida pisaría las calles de Agüimes por el mal que lo trataron. Y efectivamente, bueno, y te le digo que en la universidad yo tuve por compañero a 4 hijos de José Pérez, natural de La Palma, de la isla de La Palma, que lo asesinaron y jamás sus hijos supieron y todavía están esperando dónde está el cadáver de su padre. Con esas cosas, por eso soy antifequista y por más cosas.